Anatomía del oído. El sentido de la audición se localiza en los órganos sensoriales del oído, los cuales están ubicados a los lados o en las extremidades de la cabeza y se encuentran protegidos por la roca temporal. La anatomía del oído se divide en tres partes: externa, media e interna, las cuales a continuación se especificarán de mejor manera. Parte externa. La parte externa del oído está conformada por el pabellón auricular y el canal auditivo externo, o también llamado meato acústico. Es la única parte que tiene contacto con el exterior, la cual empieza desde la profundidad de la concha y termina en el tímpano, el cual se encuentra entre el meato auditivo externo y el oído medio. El oído externo está revestido por tejido epitelial y fibrocartilaginoso, vellos y glándulas ceruminosas. La parte media del oído, o también llamada caja timpánica, está compuesta por tres huesecillos que de afuera hacia adentro son nombrados como martillo, yunque y estribo, los cuales están unidos por ligamentos y pequeños músculos. Por último, en su anatomía se encuentra la parte interna del oído, que se aloja dentro de la roca del hueso temporal, o también conocido como caracol, el cual está dividido en dos ramas o porciones: la rama coclear y la rama vestibular. Aquí termina la anatomía del oído y podemos pasar a lo que es su fisiología. La función principal del oído es la de convertir las ondas sonoras en vibraciones que estimulan las células nerviosas. Para ello, el oído está compuesto por tres zonas con funciones bien diferenciadas. El oído externo es el encargado de captar, dirigir las ondas sonoras a través del orificio auditivo hasta el tímpano. El pabellón auricular, a manera de una pantalla receptora, capta las ondas sonoras, enviándolas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica, mientras que el pabellón auricular contribuye a la localización de la procedencia del sonido. El conducto auditivo externo protege el oído medio con su sinuosidad, sus pelos y la secreción de las glándulas de cerumen. En el oído medio, las vibraciones del tímpano se amplifican y transmiten hasta el oído interno, a través de unos huesecillos denominados martillo, yunque y estribo. El sistema timpánico de transmisión es mecánico. La membrana timpánica entra en movimiento desplazada por las vibraciones de las moléculas del aire contenido en el conducto auditivo externo. Al vibrar, la membrana timpánica traspasa su movimiento al martillo, el martillo al yunque y al estribo, el cual a través de la ventana oval transmite la vibración al oído interno. La función de la trompa de Eustaquio es precisamente igualar la presión aérea endo y exotimpánica. En el oído interno reside la cóclea o caracol, donde las vibraciones se convierten en impulsos nerviosos que el cerebro transforma en sensaciones auditivas. También el vestíbulo del oído, que es la región del oído interno que se encarga de la percepción del movimiento corporal y tiene una función muy importante en el mantenimiento del equilibrio. En la cóclea se convierten las señales acústicas en impulsos eléctricos capaces de ser interpretados por el sistema nervioso central. Para que el oído interno pueda generar un potencial de acción, es preciso que exista una diferencia de potencial entre la endolinfa y la perilinfa. La estría vascular mantiene el nivel electrolítico de la endolinfa al suministrar y aclarar iones en la rampa media. Los estímulos auditivos mecánicos, transformados en energía eléctrica por las células ciliadas del órgano de Corti, son conducidos hasta los centros analizadores superiores de la corteza temporal. Ahora bien, hablaremos acerca de la vía nerviosa que favorece que la información del oído llegue a nuestro cerebro. Bueno, como primera parte tenemos que la función de la vía auditiva es ascendente. Bueno, esta es transmitir señales acústicas al encéfalo donde se elaboran y convierten en una percepción consciente. Bueno, ahora bien, la vía auditiva es una cadena de 5 grupos neuronales y tiene una ordenación tonotópica. Bueno, este concepto implica que las conexiones entre el oído y el encéfalo estén construidas de una forma que las terminaciones nerviosas del encéfalo relacionen la densidad de los cuerpos celulares con la de la lámina basilar.
Ahora bien, en estas primeras neuronas se han registrado que el estímulo desencadenado por cada tipo de frecuencia es conducido por grupos específicos de axones. Bueno, luego hay una ordenación tonotópica, como ya lo mencionábamos, de las neuronas, donde las fibras originadas en las porciones basales de la cóclea conducen las frecuencias agudas por la parte más periférica del nervio, mientras que las que proceden de áreas más apicales con información de las frecuencias graves se localizan en la porción central de la rama coclear del par craneal número 8. Bueno, también podemos decir que a intensidades próximas al umbral, cada grupo de neuronas solo responde a estímulos de frecuencia determinada. Bueno, y si aumentamos la intensidad del estímulo, otras frecuencias próximas se quedan reflejadas en las curvas tonales. Bueno, en la cóclea, la región cercana a la base percibe las frecuencias altas, mientras que la región cercana al vértice percibe las frecuencias más graves. En la corteza auditiva primaria, giros temporales transversos a la que llegan los axones de la quinta neurona, formando la radiación acústica. Se representan a las frecuencias altas en la parte lateral y las más graves en la media. Bueno, en la corteza auditiva primaria se perciben de forma consciente los tonos y sonidos, patrones acústicos más sencillos. El lenguaje y las melodías se elaboran más en la corteza auditiva secundaria cercana. La audición, como cualquier otra modalidad sensorial, posee una vía y unos centros primarios, es decir, completamente dedicados a esta función, y otras vías no primarias, sobre las que convergen el conjunto de otras modalidades sensoriales. Dentro de las vías auditivas primarias, tenemos que son vías cortas de 3 a 4 niveles compuestas por fibras mielínicas gruesas, y que acaban en la corteza auditiva primaria. Además, transmiten información codificada por la cóclea, y en cada uno de estos niveles se realiza una actividad específica de decodificación y de interpretación que se transmite a partir de los niveles superiores. El primer nivel de la vía auditiva primaria está constituido por los núcleos cocleares que reciben las acciones de las neuronas gangliares del tipo 1, es decir, del nervio auditivo. Aquí se realiza una importante labor de decodificación básica del mensaje auditivo, la duración, la intensidad y la frecuencia. Otro nivel principal del tronco cerebral es el complejo olivar superior. La mayoría de las fibras auditivas hacen sinapsis en este complejo después de cruzar la línea media. Al inicio de este nivel, la tercera neurona permite que el mensaje ascienda al nivel del mesencéfalo, es decir, del colículo inferior. Estos dos niveles desempeñan un papel esencial para la localización del sonido. Un último paso antes de la corteza auditiva se lleva a cabo en el tálamo, donde se lleva a cabo un importante trabajo de integración, la preparación de una respuesta motora, por ejemplo, del tipo vocal. La última neurona de la vía auditiva une el tálamo a la corteza auditiva primaria, donde el mensaje auditivo, que ya ha sido ampliamente decodificado por las neuronas subyacentes, reconocido y memorizado, puede ser integrado a una respuesta voluntaria. Vías no primarias. Después de que el primer nivel, los núcleos cocleares, que son comunes en todas las vías auditivas, una serie de fibras pequeñas se unen a la vía reticular ascendente, que es común a todas las modalidades sensoriales. Después de varios pasos dentro de la formación reticular y después en la parte inespecífica del tálamo, esta vía conduce a la corteza multisensorial. El papel de esta vía, que reagrupa diferentes mensajes sensoriales enviados simultáneamente al cerebro, es la de permitir una selección del tipo de información que debe ser procesada con prioridad. Esta vía está vinculada a los centros de vigilia, así como a los centros de vida vegetativa. Por ejemplo, durante la lectura de un libro o durante la audición de un disco, este sistema permite centrar la atención en la tarea más importante o El primer relevo común a la vía primaria está formado por los núcleos cocleares del tronco cerebral. Desde esos núcleos, un grupo de fibras finas se une a la vía reticular ascendente. En la formación reticular del tronco cerebral y del mesencéfalo se realizan múltiples relevos. Es en este centro en el que la información auditiva se integra con todas las demás modalidades sensoriales a fin de participar en la selección específica de la modalidad prioritaria que corresponde a cada instante. Es decir, que las vías del sistema reticular participan con los sistemas de despertar y de las motivaciones en la selección de la información que debe ser tratada prioritariamente por el cerebro. Después de la formación reticular, la vía primaria conduce al tálamo en específico y después a la corteza multisensorial. También se establecen otras conexiones con el hipotálamo y los centros vegetativos. La integridad y el funcionamiento de las vías primarias y no primarias son necesarias para la percepción consciente. Por ejemplo, durante el sueño la vía auditiva primaria funciona normalmente, es decir, las sensaciones auditivas son decodificadas, pero esa actividad no se percibe conscientemente. El enlace
entre la formación reticular con los centros del despertar ya no está garantizada. Del mismo modo, una enfermedad que afecte a la corteza, como el coma profundo, eliminará la percepción auditiva. Al mismo tiempo se suprimen las respuestas reflejas y vegetativas a los estímulos sonoros.